Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma. Les saludo cordialmente y le doy la más cálida bienvenida a una emisión más de un conversatorio de tan claro como el agua. Los conversatorios que marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, que es un proyecto de divulgación ligado a la Universidad Autónoma Metropolitana. Le doy la bienvenida a Juan José Santibáñez, director del museo, a Óscar Monroy, Buenas uno de tardes. los constructores del museo, y le doy la bienvenida también a nuestra participante estrella de hoy, que es Judith Domínguez. Muy bienvenida, Judith, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, Oscar, Juan José. Muy bien, gracias por la invitación a participar en esta emisión de Museo Gota de Agua. No, gracias a ti, es un privilegio tenerte con nosotros. Y como hemos estado platicando, pues la idea de que en estos conversatorios comparezcan profesionales que abordan el estudio del agua desde diferentes perspectivas, desde diferentes escenarios. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros, para que hablemos de este tema que nos has prometido, que son las Contralorías Sociales del Agua. Pero antes, Judith, te queríamos pedir, como siguiendo el programa, el esquema de los conversatorios, que nos platiques a nosotros, que le platiques a la audiencia donde hay estudiantes, cómo fue que se desarrolló tu perfil profesional, que hoy te hace una investigadora sólida y reconocida en el medio. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Qué te fue atrayendo? ¿Cuáles fueron las decisiones eh, cruciales en el desarrollo de tu perfil? ¿Dónde estudiaste? En fin, tómate unos minutos y cuéntanos para que todos tengamos la idea. Claro que Adelante. sí, Javier. Pues mira, yo soy del estado de Veracruz, de la zona de las altas montañas, que es precisamente el centro, la región Córdoba-Orizaba, pues más es más amplio que eso, Songolica, Coscomatepe, Huatusco. Es una zona con algunos municipios con características rurales, ¿no? Muchos de ellos, al menos del que yo soy, es con es un municipio, vamos, es una ciudad por el número de habitantes, pero con características también bastante rurales. No es la entrada al volcán, al pico de Orizaba. Entonces, los problemas de agua son importantes en esta región. Si nosotros escuchamos la Sierra de Songolica, rápidamente se nos viene a la mente una zona marginada, ¿no? Y de donde yo soy es muy cercano a esta zona. Entonces, las necesidades de agua de varios servicios, pero principalmente de agua, son importantes, ¿no? A pesar de que pues está en las faldas del volcán y que pensaríamos que hay abundancia de agua, porque pues ahí surgen, hay manantiales también, ahí escurre el agua, pues como en muchas partes del país y el estado de Veracruz es uno de ellos, hay déficit de agua en las viviendas. Entonces, eso es algo que marca, ¿no? También en la zona en la que tú creces y en la que vives. Luego yo estudié en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Derecho, y mi formación es esa, ¿no? Abogada, la especialización también la hice en temas de derecho, o sea, estudié ya fuera del país en derecho, y el tema ambiental, yo creo que por el contacto, como te podrás imaginar, es con la naturaleza, es bastante cercano el que yo tengo, ¿no? Yo crecí ahí. Y entonces, casi de forma más natural, digamos,
me fui orientando a los temas ambientales, ¿no? Entre todas las ramas que pudiera estudiarse en derecho, hay algunas que ya están muy, pues muy vistas, muy consolidadas, ¿no? Hay un poco que aportar, o al menos así lo vi en esa época cuando había que elegir en qué te vas a especializar, y pues yo decidí hacerlo en una rama en ese entonces, ya hace algunos años, más nueva, ¿no? Más eh, que estaba naciendo, digamos, en el país y discutiéndose, al menos en términos jurídicos, que es el derecho ambiental. Y entonces en esto me fui especializando, luego ya la investigación que uno tiene que hacer para obtener el grado de doctor la hice en, en un tema que estaba, que era relevante en ese entonces en Europa, que era la prevención y control integrados de la contaminación, es decir, cómo podías analizar un problema y plantear soluciones, pero de forma integrada. Y así en eso es lo que trabajé. El eje principal de mi investigación fue el agua, precisamente, pero no estaba desvinculada de los otros sectores de suelo, ¿no? De bosques. Entonces hiciste tu licenciatura en leyes en la Ajá, UB, sí, en en la la UV, Universidad así es. y el doctorado, todos los estudios de posgrado, En derecho pero con especialidad ambiental en España, ¿en dónde? ¿Eh? en la Universidad Autónoma de Madrid. Ah, mira qué bonito. Sí, Entonces, estuviste ahí sí, un una buen época muy rato, bonita de estudiante, sí. qué bonito. Y cuando regresas, ¿a dónde te vas, Judith? Directamente al ¿Llegas colegio, mira, mi directo? intención era volver a a la Universidad Veracruzana, esa era mi intención. De hecho, ya había yo hecho mis trámites para volver ahí. Yo había trabajado pocos años ahí como profesora realmente, porque, a ver, no tenía mucha, era joven, entonces había trabajado 2 años en la Universidad Veracruzana como profesora, pero surgió la oportunidad de ingresar al Colegio de México porque estaban iniciando un doctorado en estudios urbanos y ambientales, y el colegio para ese entonces, o el centro en el que al que yo llegué, era fuerte en estudios urbanos, en estudios demográficos, pero el tema ambiental era nuevo. A ver si lo trabajaba algún profesor, pero no tan a fondo ni con la especialización que se requería. Y ese fue, buscaban a alguien con perfil ambiental y me presenté, y pues tuve la suerte de ser elegida para empezar y empezar a hacer la carrera ahí de profesora, en el cual ya tengo 19 años como profesora ahí en el colegio, En el Colmex, en el en el Colegio de Colmex, México. sí, así es. En qué programa particularmente? Estoy en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Entonces, este centro es interdisciplinario. Una parte son demógrafos, la mitad del centro, y la otra mitad son personas con distintos perfiles, ¿no? Arquitectos, planificadores, abogados, sabemos dos, ingenieros también hay. O sea, hay antropólogos, antropólogas más bien, economistas, es un grupo interdisciplinar, y nuestro objeto de estudio, claro, cada quien se dedica a distintos temas, yo especialmente a política ambiental y política de aguas, y mis compañeros, mis colegas son pues en otros temas, ¿no? Pero siempre teniendo la ciudad como objeto de estudio, o la política pública en temas urbanos y en temas ambientales. Esto está dentro de un programa académico de licenciatura o No, algo así. no, mira, el colegio tiene, principalmente es un centro de investigación, y lo que tenemos son maestrías y doctorados, todos en el padrón de excelencia. Bueno, ahora ya no se llama padrón de excelencia, pero nuestra maestría y nuestro doctorado en estudios urbanos y ambientales es en los que yo doy clases. No tenemos licenciaturas en nuestro centro, el colegio sobre todo es estudios de posgrado, y tiene dos licenciaturas, una en internacionales y otra en economía, pero están en otros centros, ¿no? Son 8 centros de investigación: estudios de género, estudios internacionales, sociológicos, Asia y África, históricos.
lingüísticos, género, ya lo dije, me parece, y en el que yo estoy, económicos, y en el que yo estoy, que es estudios demográficos, urbanos y ambientales. Entonces, hay centros, así estamos, en 8 centros de investigación, y cada centro tiene unos programas de posgrado. Pues mira, Judith, porque tú lo dices, te tendremos Sí, que creer que eres sí, una creo. doctora que tiene 20 años de experiencia dando clase, Sí. te ves jovencísima, ¿no? No, bueno. Y mira, tenemos una, una observación de una compañera de la audiencia Sí. que nos permitirá entrar al tema que hoy nos ocupa. Mónica Romero dice, vivan las Contralorías Autónomas del Agua. Espero que todos estos estudios se pongan a disposición de la defensa del agua. Las Contralorías Autónomas del Agua son una gran oportunidad de reivindicar a la Conagua. Entonces, eh, coméntale algo a Mónica Romero y entonces ya entramos al tema de las Contralorías. Yo creo que sí, que son una oportunidad en estos tiempos. Eh, a ver, mira, yo en 2012, antes 2010, hice un análisis en la red Songolica y publicamos el estudio, ¿no? Era financiado en ese entonces por Indesol. Y el tema era Contralorías Sociales para monitorear el derecho humano al agua. 2010, fíjate, y nuestro campo de estudio fue la Sierra de Songolica, con población, pues como sabemos es una sierra con población náhuatl, ¿no? Entonces, desde esa época ya habíamos analizado cómo podría ser cómo canalizar inquietudes, movimientos sociales, participación social de diversos tipos, activa, proactiva, reaccionaria también, porque no toda la participación es proactiva, también hay un movimiento de protesta, hay un movimiento en contra o movimientos más radicalizados. ¿Cómo canalizar esas diversas formas, ¿no?, que hay de participación en sentido amplio, de iniciativas inclusive sociales, por querer contribuir de alguna manera, a, o contribuir o cuestionar? También son dos cosas, dos vertientes, diría yo, a cómo se está haciendo o cómo se está gestionando el agua, cómo me está llegando el agua a mi casa, cómo no me está llegando también, ¿no? ¿Qué problemas estoy viendo de contaminación? Entonces, preocupaciones sociales hay muchas, ¿no? Vamos, no digo que siempre ha habido, pero en los últimos años ha sido bastante intensa diríamos, ¿no? También porque la problemática lo amerita. Entonces, en 2010 lo que vimos había algunos comités bastante incipientes, bastante débiles, ahí, al menos en la zona en la que trabajamos, de participación, o comités de agua, unas organizaciones comunitarias que estaban ahí, em, que como podían, intentaban resolver sus problemas de acceso al agua, no de contaminación. Ese no era su principal problema, sobre todo porque son comunidades dispersas, pequeñas también, que quizá la contaminación, imagínate, en una sierra muy grande, pues no era tan evidente, y más 3 horas arriba de la ciudad, ¿no? O sea, ya estaban en lo alto de la montaña, pero la preocupación por acceder al agua sí era, no, agua para su uso diario, sí era importante. Entonces, viendo los comités que ahí tenían, empezamos, porque digo, era un grupo interdisciplinar que teníamos en el Colegio de México, empezamos a ver qué era lo que hacían, cómo se les podía ayudar o fortalecer, y cómo se vinculaban también, o sea, cómo trabajaban, cómo se organizaban ellos. Hay una base social indígena, por supuesto, con asambleas, y esta era su principal forma de organización, pero luego cómo se vinculaban con el municipio, porque queramos o no, pertenecen a un municipio, están dentro del ámbito territorial de un municipio. Y entonces,
tenían pues algún vínculo con los municipios, no era de confrontación, nunca ahí, al menos en esta zona lo que yo vi no era de confrontación, más bien era pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda al municipio para cuestiones técnicas y entonces que resolvían ellos sus problemas. Eso fue una parte. A Indesol en ese proyecto le interesaba muchísimo ver cómo estaba funcionando ese concepto de Contraloría Social que era relativamente nuevo en la política social de México. Sí, entonces, pero era, cuando lo vimos era un poco, era limitado. ¿Por qué? Porque se ceñía a formar un comité de Contraloría Social distinto a lo que veíamos en el campo, digamos, a esa otra organización de comités de agua, distinta, era obligatorio que en un programa de apoyo social, y los de agua entraban en esa categoría, en los de salud, los de educación, varios programas sociales, era obligatorio crear una Contraloría Social. Ahí estaba el A ver, concepto, ¿no? Sí, detengámonos ahí un momento. sí. ¿Cómo defines Contraloría Social? Pues son digamos que en ese entonces un concepto más restringido que estaba en la Ley de Desarrollo Social, un comité integrado por ciudadanos beneficiarios de las obras que supervisaban, monitoreaban la ejecución de un presupuesto, de un dinero que se asignaba a una localidad o a una comunidad o a un municipio. Y entonces se creaba, era obligatorio en un programa social crear ese comité para vigilar. La principal función era vigilar, supervisar y monitorear que se hiciera la obra en el tiempo establecido, que se ejecutara el dinero y que se presentara un informe de rendición de cuentas. Eso es como está, en, digamos, el sentido estricto, como estaban en la Ley de Desarrollo Social. Luego el concepto ha ido ampliándose, diría yo, y últimamente, pues ahí se le meten mucho más funciones, ¿no? Se dice, pues eso yo creo que depende de pues de las personas promotoras de este tipo de propuestas, ¿no? No hay un concepto único o válido que diga la Contraloría Social tiene que hacer estas funciones. Mira, no es el único ejemplo. Los observatorios ciudadanos, en cierta forma, observatorios ciudadanos del agua, que también por esa época se promovieron por ONU Habitat, hubo en Jalapa, en Guadalajara, en varias ciudades del país se crearon observatorios ciudadanos, en cierta forma, con otro nombre, también era ese tipo de organización que vigilaba, pero ahí los observatorios eran más que nada para la prestación de los servicios públicos, cómo me llega el agua, de qué calidad, incluso en algunos casos, como en Jalapa, se llegó a fortalecer un observatorio ciudadano que ellos mismos hacían pruebas, claro, tenían un apoyo externo de una ONG internacional para que vieran cómo se hacía una prueba de calidad del agua. Básica, básica, no, no es la de 50 y tantos elementos que hay que analizar, ¿no? Pero la básica de los más importantes, pues les enseñaban con un kit cómo podía analizarse la calidad del agua. Y eso era una función del observatorio, monitorear otra vez, vigilar, supervisar ahí, prestación de servicios públicos, ¿no? Entonces, digamos, podríamos ampliarlo ahora. Otros observatorios creados se hicieron para temas de calidad, de contaminación en los ríos, ¿no? En los cuerpos de agua. El de Jalapa tenía esa función también, supervisar la contaminación de ciertos ríos que estaban ahí. Entonces, lo que sí veo en común son algunos conceptos o funciones importantes. Supervisar, vigilar, monitorear, hacer recomendaciones también a las autoridades que tengan competencia, ¿no? Hacer recomendaciones. Si una Contraloría es fuerte, pero esas son las menos, podría ser incluso un informe, un estudio, ¿no? Pequeño, que la mayoría de las veces, pero esas son las funciones importantes que yo podría destacar de algo que se llamaría Contralorías Sociales. Tienes ahí varios actores. Ujú, Está el municipio, que es el que recibe los recursos. Está los gestores o los creadores del proyecto concreto, ¿no? Pero también están las comunidades indígenas sí, que tienen sus formas y sus modos de
de tomar decisiones, ¿no? Te menciono estos tres, a lo mejor tú me quieres mencionar otros. ¿Cómo Ciudadanos, concilian? fíjate, los ¿Eh? ciudadanos, o sea, a los ciudadanos de a pie, digamos, los que no son indígenas, te pongo un ejemplo. Ahora mismo estoy trabajando con un equipo en Milpa Alta y ahí hay unos comités, se llaman, ellos se autodenominaron comités de agua, después reconocieron que no era un comité de agua así como los conocemos. Tradicionalmente, sino un comité de ciudadanos organizados por la preocupación del agua. ¿Y cuál es qué hicieron? Se vincularon eh, inicialmente con SACMES, con el personal de SACMES en campo ahí, para poder trabajar, dado que tienen un problema de acceso al agua y de calidad del agua, y porque están en asentamientos informales, algunos de ellos, entonces, cómo se organizaban para acceder al agua. Sí, hay una preocupación siempre de las personas que integran esto, y estos son ciudadanos, no son indígenas, no son autoridades, no son, a ver, académicos tampoco, son personas que tienen un problema, ¿no? Que tienen un problema y que quieren resolverlo. Se han denominado comité de agua. No es para bueno, sí, fíjate que sí tienen la función de supervisar qué está haciendo el SACMES. Entonces, yo lo que veo son muchas denominaciones, pero lo que sí vemos en común son ciertas, unas 4 o 5 funciones importantes que les importa desempeñar, ¿no? Monitorear, sea la calidad del agua, la política del agua, el acceso al agua, la prestación del servicio, la contaminación de un río, monitorear, supervisar cómo lo hace la autoridad. Sí, podría, si tienen una obra, porque todavía están esas contralorías sociales en los programas, crearse para supervisar la ejecución del dinero. Y, en cierta manera, también exigir cuentas, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Por qué esa solución? Porque eso sí lo cuestionan, ¿no? Las que ya están creadas, ¿no? O las diversas formas de organización que tienen estas funciones. ¿Por qué eligió esta solución y no otra? ¿No? Esa también sería una función, cuestionar la solución que se adoptó o que propone una autoridad. Pero algo también en común es que una autoridad no está en el comité, ¿sí? Generalmente van a ser formadas por los habitantes de la zona donde se crea. Digamos, el grupo del Colmex llega a la región o empieza a organizar, empieza a contactar a la municipalidad, a los grupos eh, interesados o afectados por el agua, a los ciudadanos de ahí, pero me imagino que tiene que llegar el momento en que todos acuerden que ese va a ser el grupo que ejercerá la Contraloría, ¿no? Y que por Pues, tanto debe tener toda la información, toda la visión del proyecto, toda la información de ver cómo se está gastando y cómo se están haciendo las. Y diga, lo que aquí decimos mucho es que tenga dientes, ¿no? O sea, que sí. sea capaz de decirle al municipio, oye, están gastando mal, el proyecto no va para allá. ¿Es así? Mira, nosotros no somos autoridad, ¿no? En el Colegio de México, pues somos investigadores, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la medida de nuestras posibilidades es eh, documentar cómo se están formando esas, apoyar si es que lo piden, si es que es necesario, no es llegar y organizarlos, ¿no? No ha sido hasta ahora mi función, de que a veces surge naturalmente como en la Sierra de Songolica, surge naturalmente porque pues tienes empatía con los problemas, ¿no? En Milpa Alta era ni siquiera con las autoridades, ¿no? De llegar y decirles, miren, vamos a formar una Contraloría Social porque es la forma de. No, creo que eso es más bien iniciativa social
que surge de ellos mismos, ¿no? De estar, y en todo caso, si es necesario y si es posible, porque ellos lo quieran, no se tratan de, yo creo que aquí habría que hacer una contraloría social porque es la forma de monitorear, creo que no, es mirar y quizá apoyar en algunas cosas que se vean ciertas debilidades. Ejemplo concreto, en Songolica, no solo en 2010, luego volvimos 2012, 2018 y 2022. Fíjate, en 4 momentos hemos vuelto ahí a trabajar. Y en el primer momento, ¿qué era lo que querían? Dice, mire, si a mí lo que la gente de los comités decían, a mí lo que me hace falta es información. Tengo problemas, son problemas locales, ¿no? Que tienen, dice, con estas personas que no quieren pagar, por ejemplo, por el servicio, ¿cómo le hacemos? Y lo que necesitaban era quizá un poco más de información jurídica. En ese momento, 2010 estoy hablando, 2012, estaba empezando a tener este auge en nuestro país el tema del derecho humano al agua. Y entonces lo que vimos era que era bueno quizá comentar con ellos el tema de derecho humano al agua, qué implicaba, o sea, darles cierta información útil que les permitiera tener elementos para que ellos continuaran su camino, ¿sí? Su camino de organización y de vinculación con, si en estos casos fue posible, Milpaltan no tanto así, con los municipios, con las autoridades, ¿no? Porque hay otra vía, fíjate, hay otra vía que es más la de la confrontación. Es como se crea una contraloría social casi para vigilar a esta autoridad que es tan mala. No digo que no sean algunas que no hagan su papel, ¿no? Algunas efectivamente no están todavía en estos tiempos haciendo lo que tienen que hacer en temas de agua o en otros temas, servicios públicos, recogida de basura, qué sé yo, otros temas. Entonces, hay otros movimientos mucho más reaccionarios como para decir, es que como no lo está haciendo, entonces voy vamos a vigilar, a supervisar, a imponer, a decirle, no llegan a decir a sustituir, ¿verdad? Pero casi, ¿no? Es como que me dé cuenta, que me rinda cuentas de por qué, de qué está haciendo. Ah, esto supone, corrígeme si me equivoco, que tienen una relación muy estrecha con el municipio, que el municipio los reconoce, los acepta. No siempre, sí, no siempre, fíjate, eso Cuéntame. yo creo que varía muchísimo en el país, ¿no? Hay regiones donde sí hay vinculación con el municipio y que el propio municipio los impulsa y empodera en cierta manera, ya sea con recursos o con cierta información que es necesaria para que ellos funcionen. En Chiapas quizá podríamos, a ver, no es un comité de agua propiamente, tendríamos que ver dos cosas, ¿no? Comités de agua para prestar el servicio y otros que serían ya contralorías sociales para supervisar la función, ciertas funciones que nos interesan. Entonces, pero en algunos casos sí los municipios son contados también los que sí tienen vinculación para vinculación más menos, y en otros casos surgen como más bien como reacción frente a la actuación del municipio, ¿no? Buena o mala, pero es como más bien como reacción. Es lo voy a supervisar. Eso es. El nombre de sociales, ¿a qué apela en este caso, Judith? A que no surge de la autoridad precisamente, que no es una iniciativa de la autoridad, fíjate, sino que surge de más, yo creo que diría, más de abajo hacia arriba, más de la organización social, más del movimiento, más de la acción colectiva. Es decir, que tenemos interés, aunque hay estados y municipios que promueven ese tipo de organización. Las de los programas sociales que te decía yo en sentido estricto, esa es obligación crearla, ¿no? Y entonces esa sí es una iniciativa de la autoridad de la que maneje ese programa social, por ejemplo el ProAgua, que se crea una Contraloría Social para supervisar la ejecución de la obra y del dinero. Ahí sí es iniciativa de la autoridad, pero nace y muere
generalmente cuando en el año o en la ejecución de la obra. Aunque hubo unos intentos de reforma, ya no sé si continuaron, es que trascendieran, que una vez que ya estaba creada, que se habían involucrado ciudadanos que estaban interesados en ver, en resolver o en ver cómo se ejecutaba el dinero, es decir, eso sí es rendición de cuentas, cómo se ejecutaba el dinero de la obra, pues que continuaran, ¿no? Y ahí le pasaban la estafeta a la autoridad presente, ya sea al municipio o al estado, de cómo podía empoderarlos, cómo podía fortalecerlos para que esa figura que se había creado de Contraloría Social continuara. Ahora, creo que, a ver, ¿qué es también otra característica, aparte de las funciones que yo mencionaba? Es que hay presencia social. O sea, los habitantes de ahí, de la zona, son los que integran esta Contraloría Social. ¿Por qué? Porque conocen el problema, porque están preocupados, porque les afecta, ¿sí? Porque quieren hacer algo por su comunidad, en este caso en temas de agua, ¿no? Quieren hacer algo. Y entonces ahí está, digamos que quizá naturalmente la forma de crearse. Que hay que impulsarlos en aquellos lados donde no se ve, puede ser que también. Muy bien, estamos escuchando a la doctora Judith Domínguez Serrano del Colegio de México. Estamos platicando de Contralorías Sociales del Agua. Y antes de escuchar los comentarios de Óscar Monroy y de Juan José Santibáñez, yo te quería preguntar, nada más para que nos quede claro, en una comunidad, digamos, songolica, ¿no? Hay problemas del agua. Puede haber uno o más proyectos, ¿no? De solución. Primera cosa, desde ahí entran o todavía no entran desde ahí. Y en segundo lugar, si uno de estos proyectos se aprueba, se le aprueba al municipio, ¿no? Sí, Y se le dan sí. recursos al municipio. Desde ahí es donde entra este grupo de Contraloría Social. Sí, tanto en sentido estricto, como que es obligación de crear una Contraloría Social, como en sentido amplio, si hay iniciativa de la comunidad para crearlo, ¿no? Ahora, em, el dinero sí se lo dan al municipio, ¿no? Porque desafortunadamente las reglas de operación exigen, no se ha podido encontrar la vía todavía. De cómo darle el dinero directamente a los comités de agua, aunque las reglas lo prevén. Sí, efectivamente, las reglas desde el 2020, fíjate, ya tiene unos cuantos años, quizá antes, 2019, las reglas del ProAgua, cuando hay dinero para crear una obra, y dice, cuando hay un comité de agua interesado, se le podría dar el dinero, ¿no? Ahora, el problema es cómo se le da el dinero, el procedimiento. Se buscó muchas maneras. Yo estuve trabajando en ese proyecto, de qué modificaciones jurídicas se necesitaban para poder dar el dinero directamente a la comunidad y que no pasara por el municipio, por muchos problemas, ¿no? Porque a veces el municipio no sabía elegir, o porque puede ser también que la gente no confiara en el municipio, como pasa en otras regiones, ¿no? Pero si había comités de agua interesados, formados, cómo darle el dinero. Las reglas lo permitían. El problema era el procedimiento. Lo pusieron en la norma, pero no pusieron el proceso, ¿no? El procedimiento de cómo sí se le va a dar. Y entonces no era posible, frente a Hacienda, que había que darle a un sujeto con autoridad identificado, y en ese caso era municipio o estados, porque ellos ponían una contraparte. Y entonces empezaron a ver los peros, ¿no? De por qué no se le podía dar directamente a un comité de agua si ya había este dinero para ejecutar una obra. Entonces, yo creo que con la reforma, no para toda la población, ¿no? Solo para la población indígena, la reciente reforma que se hizo en septiembre del 2024 para pueblos indígenas, donde los reconoce como sujetos públicos de derecho, cambia la situación. Tratándose de estas comunidades, puede ser que ahora sí sea factible en términos de normativa de Hacienda. Fíjate, ni siquiera es del agua, ¿no? No es que la autoridad del agua no quiera darle a un comité de agua y que sea por eso, ¿cómo te digo? Que haya una ruptura, ¿no?
se buscó la vía, pero no era posible por las reglas financieras, por las reglas de Hacienda. Pero ahora que son sujetos públicos, creo que eso puede cambiar la situación. Habrá que desarrollar el camino, por supuesto. Eso Doctora, es. una pregunta. Esto de los comités autónomos, las contralorías, pero está creciendo mucho en la actualidad como no solo como un requisito, digamos, como lo había previsto anteriormente la ley, sino como una opción para conseguir lo que hemos estudiado en otros términos de gobernanza del agua. Sí. ¿Usted cómo aprecia la viabilidad o el tiempo que nos requeriría disponer de suficiente voluntad en cada municipio, en cada comunidad, para formar esas contralorías? ¿Qué necesitarían esas contralorías por parte de las instituciones educativas como la de nosotros para capacitaciones, generalizaciones o Sí. sistematizaciones de sus experiencias? ¿Cómo ve el tema para generalizarlo en el país? A ver, yo creo, he visto alguna iniciativa de contralorías autónomas. Fíjate, esa palabra, yo hasta ahorita he hablado de contralorías sociales, ¿no? Ujú, Con diversas denominaciones donde hay unas funciones en común. La principal es supervisar, ¿sabes? Supervisar y y pedir que le rindan cuentas de una actuación a la que viene obligada el municipio o el estado o la federación. Ahora, eh, en- puede ser a iniciativa del municipio, que el que tenga la iniciativa de formarla, o no, o no, como vemos, ujú, ¿no? Entonces, cuando sí, yo he escuchado de contralorías autónomas, yo creo que ahí lo que se está reforzando es precisamente la desvinculación del municipio o de alguna autoridad, ¿no? Que ya está en sí misma en la propia figura, si no tendría sentido que una autoridad esté dentro del órgano que va a vigilarle, ¿no? ujú, Tiene sus propios, tiene el órgano interno de control, tiene la auditoría fiscal, o sea, ya hay otras figuras previstas en la ley con autoridad para vigilar la ejecución del dinero o de su responsabilidad o de una función. Estas son no por creación de la autoridad, ¿no? No iniciativa de la autoridad, sino más una iniciativa social. Con autónomo, yo creo que lo que quieren reforzar es precisamente esa desvinculación. Yo diría más bien que una de las características que debe tener una Contraloría es la independencia, ¿no? Independencia de la ujú, autoridad, independencia de no sé, de partidos incluso, ¿no? No debería de estar vinculada a partidos políticos, para que tenga cierta más objetividad, ¿no? En ese proceso de gobernanza que se está creando. No son fáciles y los procesos de gobernanza llevan tiempo, ¿no? Y requieren ciertas condiciones. Usted mencionaba una capacitación que es muy importante, ¿no? Puede existir la iniciativa, pero hace falta cierta información. Por ejemplo, ¿qué es la rendición de cuentas? ¿Hasta qué le puedo pedir? ¿No? ¿Qué le puedo pedir? ¿Cómo puedo hacer un informe? Son cosas ya que requieren un poquito más allá de la iniciativa social o mi buena voluntad o mi gran iniciativa social para poder, y aparte de la experiencia que un ciudadano pueda tener de cómo es el problema, cuándo llueve, cómo, en fin, muchas cosas del terreno, digamos, del terreno del día a día, a veces, o el tema del agua requiere también un conocimiento extra, más técnico, que ahí tiene ese componente técnico, donde las universidades pueden tener un rol fundamental, ¿no? Yo creo que cada vez más las universidades del país están más vinculadas con la problemática social, ya no solo porque es un requisito que pide CONACYT, ¿no? De atender a una problemática social, de resolver problemas sociales y no solamente escribir artículos, ¿no? Entonces, ujú. esa función que tienen las universidades, sobre todo grandes, ¿no? Que tienen muchos estudiantes que pueden trabajar, que pueden hacer su servicio social, sus tesis en campo, es una de las oportunidades para fortalecer estas iniciativas de contralorías sociales. Pero pensaba, por ejemplo, el ejemplo justamente que dio de que
empezaron a capacitar a algunos ciudadanos para medir calidad del agua con Sí. kits muy sencillos que efectivamente existen, pero que cada vez es más evidente que los ciudadanos necesitan tener esa destreza y que las universidades podrían muy fácilmente hacerlo de manera sistemática en todo el país. Pero ahora mi duda es, ¿cree usted que a ese nivel de detalle alguna reforma eh, jurídica o legal pudiera especificar que las contralorías tuvieran ese tipo de apoyos en formación a sus ciudadanos para hacerlos aptos pues para tareas que son sustantivas, como esta que tomamos como ejemplo de medir la calidad del agua? ¿Qué opina de eso? Yo creo que sí, ¿eh? Los tiempos de ahora que tenemos, que estamos viviendo en México, propician estas condiciones, ¿no? Que se les pida, a ver, o que se prevea incluso en una normativa que las universidades tengan esa incidencia social. Yo creo que en el propio concepto de universidad está la incidencia social, ¿no? Hay universidades que lo hacen a través de laboratorios, Ujú, de no sé, de diversas formas, ¿no? Que tienen las universidades para poder incidir en problemáticas de su región. Ahora, que pueda estar previsto en una norma, por ejemplo, también es posible. Yo creo que las condiciones de gobierno que ahora tenemos lo permiten y lo propician, además de poder prever que una función explícita, ya lo dice el CONACYT, ¿no? Te da dinero para un proyecto si tu proyecto tiene incidencia social, ¿no? Entonces, ujú, ahí que efectivamente demuestras que resuelves un problema social a atender, pues lo podemos, esa es una vía, ya está previsto, ¿no? Si no, no te dan dinero, si no logras ujú, demostrar esa incidencia social. La otra podría ser bueno, es que las universidades son autónomas también, ¿no? La mayoría del país, entonces obligarles por ley a que hagan una función, creo que no va en contra de lo que ujú, sería autónomo, pero del propio concepto de autonomía, que ellos se dan sus propias leyes, pero creo que existe la sensibilidad para hacerlo, ¿no? ujú. Para decir, eh, nosotros podemos ponernos, autoimponernos esa incidencia más clara. Es una muy buena sugerencia, o sea, puede ser motivo de discusión dentro de las universidades, generar nuestras propias normas, diría Eleonora Strong, ¿no? Muy buena idea, ¿eh? La vamos a tomar. Eso Eh, es. tanto- Estamos escuchando a la doctora Judith Domínguez Serrano del Colegio de México. Estamos platicando sobre Contralorías Sociales del Agua. Tenemos una pregunta, Judith, si quieres, si estás de acuerdo en que te la hagamos. Sí, claro, claro. Dice Viridiana Ramírez, buenas noches, quisiera saber cuál es la diferencia entre Ley de Aguas Nacionales y Ley General de Aguas. Nos ha tomado discusión desde el 2012, no es mucho tiempo, aunque algunos digan que ay, hemos estado así. A ver, hay países como Costa Rica que llevan casi un siglo discutiendo su ley de aguas, y no logran adoptarla, no, por eso nosotros no vamos a hacerlo, ¿no? Hay una diferencia. La ley de aguas nacionales es la ley que tenemos vigente, ¿no? Ahora, y es una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para la administración, uso y aprovechamiento de las aguas. Así dice, artículo 27, párrafo quinto, la administración de las aguas nacionales está a cargo de la federación. Y la federación no está diciendo estados ni municipios, está diciendo la federación y en este caso lo hace a través de la CONAGUA. Entonces, esta ley está hecha, es una ley federal, digamos en el rango federal, que tiene origen ahí y que viene a decir cómo va a ser la administración de las aguas, quién lo va a hacer, cómo se puede usar el agua nacional y cómo se puede aprovechar. Obviamente, para poder usarla y aprovecharla, hay que prever quién da el permiso. En este caso, la federación a través de la CONAGUA. Se llaman concesiones o asignaciones. ¿Qué condiciones le pongo a esa persona, física o moral, para que aproveche esa agua de forma exclusiva y no para siempre, por un periodo de tiempo que está marcado en la propia ley, que
¿Qué requisitos le pido? ¿Qué condiciones le pongo en eso? Entonces, esa es la administración de las aguas, ¿no? Cómo evitar la contaminación por el uso de esa agua cuando ya se usó y se desecha el agua residual, cómo evitar la contaminación, cómo construir infraestructura para aprovechar esa agua nacional. O sea, todo eso es el gran concepto de administración de las aguas. Ahora, en el 2012 hubo una reforma a otro artículo en el capítulo de derechos humanos, en este caso el artículo 4, para añadirle un párrafo sexto que dice que reconocía el derecho humano al agua. Entonces, en un transitorio, que es decir, unos que llegan al final, hasta el final de la reforma y dicen, bueno, para que esta reforma sea efectiva, hay que hacer una ley general de aguas. Ahí surge el concepto de ley general de aguas en el 2012. La de la administración de las aguas es del 1917. Entonces, surgió esta Ley General de Aguas en el 2012 para garantizar el derecho humano al agua. Es una ley reglamentaria, es decir, que desarrolla el artículo 4, párrafo sexto, no el 27 constitucional. Ese es otro artículo con su ley y esta es una Ley General de Aguas. La discusión que se ha tenido en estos 12 años es que la Ley de Aguas Nacionales habría que sustituirla por la Ley General de Aguas, porque una Ley General de Aguas reparte competencias. Efectivamente, ese es el concepto de una ley general, que está por encima de una ley federal. La cuestión es que ahora mismo, por el propio artículo 27 y el 73 constitucional, no podemos repartir competencias en la administración de las aguas, porque dices facultad exclusiva. Entonces, aun cuando hay el concepto de ley general, no pasa nada si su contenido solamente es derecho humano al agua o en algunas propuestas se ha dicho, bueno, que sustituya la ley de aguas nacionales y la metemos. Sí, se puede hacer también, siempre y cuando respetes la facultad exclusiva de la Federación de administrar las aguas. ¿Sabes? Esa todavía es facultad exclusiva de la Federación. Entonces, es algo bastante técnico, jurídico, pero es importante. Hay leyes generales, Ley General de Bienes Nacionales, por ejemplo, que no reparte competencias, y hay algún otro ejemplo. Entonces, ese concepto de ley general quizá no fue el más afortunado en la reforma, pero bueno, es el que tenemos, ¿no? Ahora mismo en la Constitución. Muy bien, gracias, Judith. Oye, estamos ya entrando a la recta final del conversatorio. Yo te quería pedir antes de que hiciéramos las intervenciones de cierre, que nos dijeras en estos años de experiencia que tienes trabajando en el grupo multidisciplinario que tienen en el Colmex, ¿qué experiencias de éxito han generado? A ver, mira, el proyecto de Songolica para mí ha sido el más bonito, ¿no? En el que más satisfacción personal y profesional he tenido ahí. Ahí, el último proyecto lo desarrollamos en conjunto con la Universidad Veracruzana de la región, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Arquitectura y la Universidad Intercultural Indígena que está presente en el municipio de Tequila. Ahí lo que hicimos fue un sendero interpretativo del agua. Lo que hicimos fue un proyecto piloto que para abordar el ciclo del rural del agua, diría yo, el ciclo del agua rural, desde que se capta el agua, captación de agua de lluvia, porque estamos en la sierra, ahí no hay servicio público formal, entonces en Tequila ni en Mixtla de Altamirano, donde trabajamos, entonces era captar el agua de lluvia, potabilizarla con proyectos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y con tecnología que garantizaba la potabilización ¿Eh? que Sí, garantizaba es que la ya como terminar la potabilización reunión, estoy justo y, en una reunión de eh, Facebook. ¿Sí? y seguir Perdón, es que todo el procedimiento. ya Ya, se sí, está
Y seguir Ya, todo el procedimiento, ¿no? Captar el agua de lluvia, potabilizarla, usarla en el comedor comunitario de la Universidad Intercultural, después desecharla, llevarla a una planta de tratamiento, mini planta de tratamiento basada en humedal, principalmente porque los contaminantes no eran muy grandes, muy contaminantes, valga la redundancia, y luego reusar esa agua en el riego para hierbas medicinales. Entonces, que era una de las carreras que es una de las carreras que tiene la Universidad Intercultural Indígena. Ahí, entonces, este proyecto es uno. Otro que te podría decir es precisamente la modificación de las reglas de operación del PROAGUA en varios años para incorporar el concepto de comité de agua receptor de dinero, para incorporar criterios, esas eran nuestras sugerencias y se incorporaron, ¿no? Criterios de priorización que atiendan al derecho humano al agua, como explícitamente derecho humano al agua, problemas de calidad importantes, género, población indígena que están ahora presentes. Yo diría esos dos para mí son importantes. nos oyen muy, muy importantes. Mira, llegamos ya al final de este conversatorio. Yo le pediría al doctor Juan José Santibáñez que nos diera un mensaje de salida de este conversatorio, que nos diera su visión de cómo está este fenómeno que nos has platicado, Judith, y de su importancia y de su relevancia. Juan José, ¿nos ayudas? Sí, cómo no, muchas gracias. Eh, Muchas gracias, doctora, por su participación. Eh, para nuestros estudiantes en la universidad es fundamental tener más actualizados los temas que usted estudia. Forma parte del acervo bibliográfico de nuestros cursos. Pero esta idea de las contralorías ciudadanas es cada vez más importante en las discusiones contemporáneas y nos ha aclarado hoy eh, caminos muy puntuales de cómo intervenir con las investigaciones, experiencias de las comunidades locales en traducirlos a reglas de organización, de planeación, de contraloría en los municipios y en los códigos legales, lo que les abre a nuestros estudiantes un panorama enorme y particularmente este ejemplo que lo ha podido sintetizar de manera brillante de cómo trabaja un investigador con otras instituciones educativas para lograr proyectos que existen en muchas de nuestras universidades, ¿no? Nosotros tenemos una larguísima experiencia en cosecha de agua y lluvia, en humedales, pero todavía nos falta esta voluntad y esta experiencia para tener la capacidad de implementar estos proyectos y transferirlos, digamos, a la sapiencia de los ciudadanos de modo que efectivamente se encuentren resultados duraderos en las comunidades. Por esta razón me parece muy importante su presencia hoy. Probablemente nuestros estudiantes eh, formen parte del núcleo de estudiantes que le van a estar buscando y espero que sigamos en contacto para colaborar con lo que nuestra universidad y nuestro Museo Gota de Agua está haciendo. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Una rapidísima, Judith, nos escribe Pantafoya, dice, excelente tema, y me gustaría saber dónde se puede realizar una maestría relacionada a la gestión de recursos hídricos. Pues Hay yo varias inmediatamente diría que instituciones en la UAM, en la pero UAM, habrá precisamente, muchas otras universidades que que la UAM ofrecen. tiene, ¿Qué le dirías? que yo sepa, a ver, mira, el Colegio de la Frontera Norte tiene una que se llama Maestría en Gestión Integral de Recursos Hídricos. Maestría en Gestión Integral de Recursos Hídricos, me parece. El IMTA también tiene. La UAM tiene especialización y maestría, supongo. El Colegio de San Luis también tiene alguna maestría en gestión del agua.
la universidad, si no recuerdo mal, la Universidad de en Nuevo León también tienen ya digamos concretamente vinculadas al agua. Nosotros en el colegio tenemos la maestría en estudios urbanos, con una línea en medio ambiente donde muchos estudiantes eligen hacer su tesis en agua, ¿no? En muchos temas, gobernanza política, organización social, movimientos sociales, pero el título es más general, ¿no? En estudios urbanos o doctorado en estudios urbanos y ambientales. Pero concretamente en agua están por lo menos estas 5 que hemos mencionado. Muchas gracias, Judith. ¿No nos quieres dar un mensaje de salida de 1 minuto que Sí, claro. resuma Sí, lo que hablado recojan lo. aquí? Sí, yo creo que cuando hablamos de contralorías sociales hablamos de procesos de gobernanza que son muy importantes ahora en nuestro país y yo diría en la región latinoamericana. Quizá otros no tengan esa necesidad tan apremiante como nosotros, ¿no? Esa también necesidad o iniciativa de querer involucrarse de los ciudadanos y a esos hay que darles cauce, ¿no? Cauce y empoderar también ¿y cómo podemos hacerlo desde las universidades o centros de investigación? Pues haciendo lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Generando información, generando conocimiento, capacitando, informes puntuales, trabajar directamente en la comunidad, ¿no? O con las poblaciones o con las autoridades, ¿por qué no? Porque también necesitan eso es el proceso de gobernanza en sentido amplio. Y las autoridades, sobre todo pensemos en las locales, ¿no? En las municipales, tienen muchas carencias de todo esto que he mencionado, de información, de conocimiento, de recursos técnicos. Entonces, ahí creo que la función de las universidades y centros de investigación del país es muy importante. Muy bien, muy bien. Pues llegamos al final. Saludamos a Yassi, que te felicita, dice que es un placer escucharte y cree que el tema es muy importante. Escucharon ustedes a la doctora Judith Domínguez Serrano del Colegio de México. Hemos platicado sobre las Contralorías Sociales del Agua. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Esperamos seguir en contacto con la doctora y les agradecemos a todos su presencia y su interés en este conversatorio. Gracias al doctor Juan José Santibáñez por estar aquí. Al doctor Monroy se le cortó la comunicación. Gracias a Lilia Naya por la producción del programa. Nuevamente gracias a ti, Judith Domínguez. Y nos veremos el próximo martes cuando vamos a seguir discutiendo ahora con una académica, con Denise Soares, una académica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que va a hablar sobre derechos humanos en relación al agua y el tratamiento. Entonces, los esperamos el próximo martes por estas mismas sintonías de 6 a 7 de la noche. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma, les agradezco su presencia y nos vemos el próximo martes en otra emisión de los conversatorios de Tan Claro como el Agua.